Tema de la semana. Uno de los temas más interesantes, para empezar el año, un tema muy picante, pero un tema que atraviesa un poco todo. Es algo que viene pasando hace varios años, en general en el sector privado, más que nada en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Pero bueno, es el tema Gillette, ¿no? Sí, el tema Gillette, la verdad que es muy interesante desde todo punto de vista, pero aclaremos una cosa, porque hay una gran confusión en general de todas las personas que estuvieron opinando sobre esto. Podemos analizar desde dos puntos de vista, desde el marketing o lo podemos analizar desde el punto de vista de la ética, ¿verdad? Digamos, el estudio ético, moral, de si estuvo bien o mal lo que hizo Gillette. Primero planteemos la situación. Sí. Gillette hizo una publicidad donde habla de la masculinidad tóxica, básicamente acusa a todos los hombres del mundo de ser agresivos, bullies, violadores, digamos, lo peor. Prácticamente el típico discurso feminista o feminazi radical que hay al día de hoy. Sí. Ahora bien, acá viene la parte que es importante y esto es lo trascendente. Además de que tuvo muchos dislikes y además de que viene en esta situación, hay que partir de una base muy clara. Hay algo en marketing que se conoce como el público objetivo. El público objetivo es aquellas personas a las cuales le vas a vender algo. Entonces, el público objetivo es lo único que le importa a la marca, porque el fin último de Gillette o de cualquier marca comercial es vender. Digamos, no le importa si de repente, digamos, los hamish que se dejan la barba o los hipsters se ofenden por su publicidad. Porque no es el público objetivo. Digamos, a Maitena no le importa que a mí no me gustan sus chistes. Su público es el feminismo radical. Está bien, es su público, es a quien le va a vender. Digamos, desde el punto de vista del marketing. Después podemos hablar de la moral, eso es un tema aparte. Y así podemos hablar con todo lo que sea publicidad. Todos somos el público objetivo de alguna marca. De hecho, nosotros somos el público objetivo de YouTube y que están del otro lado también, y también son nuestro propio público objetivo. A nosotros no nos va a escuchar, por supuesto, la misma gente que compra La Izquierda Diario, y nosotros a su vez no somos el público objetivo de La Izquierda Diario, por lo tanto nunca van a intentar hablar del libre comercio y de las bondades de la libertad económica porque no les interesa vender. Entonces, eso es un concepto que es muy importante tenerlo en cuenta. Gillette lo que quiere es vender. ¿Y qué es lo que está pasando con Gillette últimamente? Que está perdiendo su público objetivo. ¿Por qué? Porque se pusieron de moda de vuelta las barbas, se pusieron de moda de vuelta las barberías y se puso ahora tiene competencia con la tecnología porque las afeitadoras eléctricas son cada vez más eficientes. Entonces están pasando por una crisis y es una crisis que se refleja, si alguno tiene, digamos, ganas de revisarlo, en el mercado de valores. Las acciones de Gillette están en una espiral de crisis permanente. Uno va a ver que hay algunos picos muy bajos últimamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gillette quiere cambiar de público objetivo. Y cuando quiere cambiar de público objetivo, estuvo probando diferentes públicos. En su momento intentó con el público de los hipsters, digamos los que ahora se dejan la barba, indicando que hay productos de Gillette que es para mejorar la barba y para recortarla y para darle forma, y no le salió bien. Y ahora están intentando probar con el público de los mangina, digamos, el aliado feminista. Que es el perfil al cual está apuntando. Ahora, lo que está pasando es que, en primer lugar, nunca se sabe en el momento si la publicidad es buena o mala porque hay que ver cómo se reflejan las ventas. Entonces, no tenemos forma de saber, nosotros que no tenemos el contacto con las ventas, de saber qué tan bueno o malo es. Ahora, lo que sí podemos saber es el efecto que tuvo la publicidad en el muy corto plazo, que es la reacción de, digamos, el público. La reacción de audiencia, esa sería el término correcto porque estamos hablando de marketing digital. ¿Y qué es lo que sucede con esto? La reacción de audiencia fue pésima. Fue pésima a tal punto que estamos hablando de que tiene un 70% de dislikes. Y un 70% de dislikes es lo que aparece, porque estuvo metiendo mucha plata en borrar dislikes. Para los que creen que no se pueden borrar los dislikes en YouTube y que es el medio más democrático que existe, les tengo una mala noticia. Se puede borrar dislikes, pero es carísimo. Y carísimo me refiero a que no cualquiera puede acceder a borrar los dislikes. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que estuvieron metiendo bastante plata. Hay bastantes analistas de marketing digital muy interesantes que coinciden en el análisis de que efectivamente estuvo haciendo eso. Estuvo borrando comentarios también, lo cual también es carísimo. Y por sobre todas las cosas mandó una publicidad en paralelo. Y esto lo habrán notado todos los que estuvimos viendo e investigando el tema.
que los que investigamos sobre el tema generamos cookies donde figura Gillette y estamos recibiendo publicidad tradicional de Gillette, las cuales hablan a favor de la masculinidad, que en esta, digamos, edición hablan de masculinidad tóxica. Es increíble, es hasta contradictorio, pero se están dando cuenta que se mandaron, por lo menos en el corto plazo, en criollo, una cagada, porque enojaron a más gente de la que pudieron haber ganado. Ahora bien, un tema aparte es el moral. Claro. Desde el punto de vista ético, como la ciencia o rama de la filosofía que analiza el comportamiento moral profesional, personalmente creo que es inmoral, además de ser contraproducente, como estábamos demostrando en el análisis de marketing, pero es inmoral estas cosas que están haciendo de agarrarse de las supersticiones de la gente para buscar este tipo de lucro, porque la verdad es que no había necesidad. No había ningún tipo de necesidad en ahondar en esta cuestión de la guerra de sexos e intentar segregar y generar más violencia y intentar abusarse sí, continúan con la batalla cultural, digamos, que la estamos viendo a nivel, en Argentina se ve en algunos aspectos, pero a nivel mundial se está dando algo similar, y decidieron tomar postura. Cuando realmente yo simplemente lo reduzco a cuál es realmente tu objetivo, como empresa en general, porque como vos decís, vos separás el lado marketing con el lado moral, pero a fin de cuentas, digamos, la gente que recibe tu mensaje, digamos, tiene su postura moral, pero tiene su postura respecto a tus productos, entonces ¿cuál es realmente tu objetivo? ¿Estás buscando realmente vender más, en este caso, navajas, afeitadoras? ¿O estás buscando dar una posición moral o política? En este caso no es política explícita, pero una posición social, y decir, nosotros estamos de este lado de la batalla cultural. Eso, digamos, muchas empresas vienen haciendo eso, digamos, la evidencia está diciendo en general que no funciona. En general, casi todas las empresas que intentan esto, o sea, yo personalmente no lo veo exclusivamente como un tema de búsqueda de un nuevo público. Por supuesto que eso siempre, para venderle a un directorio una medida como esta, porque estas empresas siempre tienen un directorio que tiene que aprobar este tipo de medidas, o digamos, o al menos un grupo, siempre hay un grupo de gente que tiene que aprobarlo, no es algo que se manda a un solo ejecutivo a hacerlo, o una sola, digamos, CEO o lo que sea, tiene que haber un grupo. Entonces, para aprobar esto, tenés que venderle a alguien, esto va a aumentar las ventas. Tenés que demostrarlo de alguna manera. Pero hay evidencia de sobra de que esto no resulta. Hay un montón de empresas que, digamos, hay muy pocos casos en los que se puede encontrar. Se me ocurre el caso de Starbucks, se me ocurre casos de GM hace poco, Harley Davidson, que se opuso, digamos, a su público tradicional, en ese caso particular votante de Trump, digamos, que era como muy identificado con el biker, digamos, que bueno, es más tradicionalista, más de derecha. Entonces, y se opusieron a eso y les genera malos resultados al punto que cancelan ese tipo de campañas de inmediato. Es como que, lo mismo que está diciendo vos, se está viendo ya un reculado, digamos, de Gillette que está viendo cómo zafar un poco las papas. Entonces, yo no termino de entender cómo pasan incluso estas cosas. ¿Cuál es realmente el justificativo que logran darle atrás para decir, vamos a hacer esto? Porque realmente generan siempre una reacción negativa. Y yo personalmente, no sé, yo no estoy, como decías vos, en el cuarto de las ventas, yo no estoy viendo los números, pero yo no veo suficiente evidencia para decir esto era una buena idea de ningún lado. Bueno, desde el punto de vista, insisto, del marketing, hay algunos que lo aprovechaban bastante mejor. Está el caso de Edward Watch, que es una marca prácticamente desconocida de reloj, y que aprovechó al día siguiente e hizo una respuesta, una publicidad de respuesta, que se hizo viral y que de otra manera no hubiera tenido un acceso. Está intentando apuntar al público que abandonó Gillette. No, por supuesto, es una excelente decisión. Es una excelente decisión. Cuando Gillette hace algo así, lo que está haciendo es un agujero en su público. Hablábamos fuera de cámara, vos me decías, mucha gente va a terminar volviendo a Gillette, incluso si esta publicidad le genera un rechazo enorme por la calidad de sus productos. Por la calidad de sus productos, por tradición, digamos. No, sí, una sola publicidad no puede, salvo que sea una publicidad que sea excesivamente mala o agresiva, y más allá del susto que se pegó ese día a la bolsa, porque es cierto, la bolsa ese día por la cantidad de críticas bajó las acciones de Gillette, pero sí ya tuvo un rebote. La verdad es que no suele haber una memoria a largo plazo, porque la memoria a largo plazo se construye día tras día. Entonces, si no vuelven a repetir el error, la verdad es que no va a tener unos efectos tan negativos. Sin embargo, sí perdieron para siempre una buena parte del público, porque ¿qué es lo que pasa? Ya llega un momento de saturación, llega un momento de saturación del Me Too, llega un momento de saturación de Black Lives Matter. Aclaremos una cosa, todos los malos y todos los villanos
de esta publicidad están bien identificados y son todos hombres blancos heterosexuales. Y todos los buenos que aparecen después para salvarlo son hombres negros y mujeres. Entonces, verdaderamente están perdiendo un público, especialmente en Estados Unidos van a perder más público que en el resto del mundo, por lejos. E insisto, la cuestión moral la verdad que es horrible porque no se puede hacer publicidad desde el sexismo y desde el racismo. A mí me parece completamente inmoral. Más allá de la legislación que pudiera llegar a tener Estados Unidos eventualmente para esto, eso es un tema aparte, pero esto forma parte de un conjunto. Y estamos hablando antes de prender el micrófono también de un caso que lo sacó a la luz Mark Dice, porque es un caso no conocido de un abuso también de otra mitología feminista, que es el Pink Tax. El Pink Tax acá no llegó. Es la idea de que las mujeres pagan más por sus productos que los hombres. Es una idea ridícula porque es no conocer básicamente cómo se forman los precios. Los precios se forman por la oferta y la demanda. No, incluso es más simple que eso. Simplemente significa nunca fuiste al chino o al Carrefour a comprar. O alguna vez viste que te preguntaron el género para ver cuánto te cobraban. Exactamente. Digamos. Bueno, el asunto es que en ciertos estados y en ciertas ciudades Burger King estuvo sacando la siguiente publicidad, que iban a vender al mismo precio las patitas de pollo para hombres y para mujeres, con lo cual a uno le surge enseguida la pregunta, ¿cuándo se lo vendieron a diferente precio? Hay una demanda ahí. Claro, ¿en qué momento vendiste a diferentes precios? La cajita feliz, independientemente de que le ponga la Barbie o el Hot Wheels, lo vendiste siempre al mismo precio. Entonces es increíble cómo se están abusando de una serie de mitos urbanos para vender, que insisto, posiblemente sea Burger King, la verdad que lo hizo de una manera mucho más inteligente, porque salvo por el video de Mark Dice, no se hizo viral y apuntaron a lugares específicos donde esta creencia pega muy fuerte. Entonces, ahí seguro que aumentaron las ventas. Claro. Porque apuntaron solo al público progre, donde vive el público progre. Y ni por casualidad se les ocurrió meter esa misma publicidad en el oeste de Texas. Entonces, desde el punto de vista de marketing, lo que hizo Burger King fue excelente. Insisto, desde el punto de vista del marketing, considerando que el marketing es la forma de vender más y moralmente neutro, si se quiere. Ahora bien, desde el punto de vista ético, de la ética profesional, ahí es donde yo lo pongo en duda. No, igual, como para cerrar el tema marketing, hay un tema porque, por ejemplo, yo tengo el caso que conozco de, no soy fanático en particular, pero las conozco, las cartas Magic the Gathering, que son un juego de cartas conocidos basado en fantasía. En este caso creo que es comparable, por ejemplo, Burger King es una empresa que tiene un público casual, no hay fanáticos de Burger King. Hay muy pocos, sí, seguramente hay. Lo sabe. Claro, hay gente que se casa seguro, con la marca. Seguro que sí, pero comparado al número general de gente que va, digamos, la mayoría de gente es gente que apela a Burger King porque le gusta, o sea, que no significa que sean fanáticos, o gente que casualmente va. Pero con un caso como Gillette, digamos, que apunta a un público muy específico, hay gente que tiene una lealtad de marca, porque, ok, esta es mi navaja, esta es la navaja que voy a seguir usando. Especialmente gente que se preocupa mucho más por eso, como vos decís, ahora la barba está más de moda, entonces, más que nada ahora en Estados Unidos, entonces, capaz, no es tanto el público ese. Pero lo que pasó con Magic the Gathering es que, digamos, el público era, a ver, el estereotípico un poco, el nerd, digamos, de sótano, por así decirlo, que solamente salía a la casa para el torneo de Magic y se hacía amigos a través de ese torneo. Y era un pibe que no le interesaba la política y si le interesaba, en general, tiraba mucho más para la derecha o para el conservadurismo. Mucho más. Y incluso más extremo en algunos casos. Pero en general era más apolítico. Lo que decidió la empresa que maneja este juego de cartas es empezar a hacer el famoso virtue signaling, que es enviar señales de virtud, como decir, mirá qué buenos que somos, mirá qué progres que somos. Y empezaron a cambiar, digamos, un montón de elementos de su juego, más que nada estéticos y de historia, de lore, de background y de toda como de las partes más estéticas, no tanto del juego, para agregar elementos, personajes trans, personajes que de repente había razas, como si fueran humanas, digamos, como digamos, si hay justicia social en el mundo de Magic. Y lo que pasó es que incorporaron gente nueva, sí, pero la gente que incorporaron no es la gente que va a vivir de tu juego y que va a meter gente en tu juego. No es la gente que te va a recomendar y que te va a hacer marketing porque le gusta, porque tiene una devoción por tu marca. Es gente que lo juega un rato, se aburre y el día que te pidas más plata va a decir, no, ya está, me gustó que metieras un trans, pero ya está, no me interesó tanto porque no era el público central, no es un público fanático, no generás fanáticos ahí, porque aparte estamos hablando de un público al cual un montón de marcas están compitiendo para venderlo. Entonces, la verdad, eso me parece que es algo que estas empresas tienen que considerar, porque como vos decís,
puede tener un efecto en el corto plazo, pero a largo plazo estás eliminando buena parte de tu público fanático o de tu público base, núcleo de tus cimientos, por así decirlo. Sí, eso habría que verlo bien cómo es que funciona, insisto. Para ver el resultado de una campaña de marketing hay que ver las ventas. Donde se ven muy bien el caso negativo fue, les recuerdo que Marvel Comics fue comprado hace unos años por Disney. Y cuando Disney decidió hacerse cargo de lo que era la línea editorial de Marvel, de la parte escrita, no estamos hablando de las películas están manejando muy bien, pero la parte, digamos, de los cómics impresos de Marvel, ahora Disney, desde que se empezaron a meter con esta cuestión del Social Justice Warrior y empezaron a hacer que Thor sea una mujer, que Iron Man sea una mujer negra, que Spider-Man sea un latinoamericano, se están yendo a la quiebra. Y la verdad es que están perdiendo el público tradicional y no lo están reemplazando por ningún tipo de público, porque a nadie le interesa que de repente, esto también después lo sigue un poco DC, pero DC lo sigue mucho menos, a nadie le importa que John Constantine de la noche a la mañana pase a ser bisexual. Verdaderamente, no me importa la sexualidad de Constantine. Y no me importa que me empiecen a mostrar la vida amorosa de Bucky con el Capitán América. Verdaderamente, lo único que queríamos ver era un montón de explosiones. Porque para eso compramos los cómics. O una historia interesante al estilo de Alan Moore. Claro. Esos son los dos públicos que tuviste sí, históricamente. Incluso no yéndose tan para atrás, Guerra Civil, digamos, que Sí, tenía un mensaje incluso muy político, pero un mensaje político no, digamos, de coyuntura de ellos contra nosotros. No, este caso yo lo sigo muy de cerca, el tema de los cómics. Hay un canal que recomiendo que es en inglés, ¿no? Pero que se llama Comics Matter, que se llamaba Diversity and Comics. El tipo es un escritor de cómics que trabajaba en la industria hace mucho y sigue, pero está medio excluido porque no piensa como la mayoría de los que hoy están en la industria, que está, digamos, manejada en gran parte por, digamos, por ese tipo de feminismo progresista. Y el tipo hace análisis de los cómics y te cuenta, digamos, esto es lo que en esta época funcionaba, esto es lo que esta época, este cómic hace 10 años te dice, por ejemplo, debería tener, no sé, 250.000 ventas. Hoy les cuesta llegar a 50.000. Están apostando a un público que no está comprando. Y el tipo te lo dice constantemente y se acuerda hasta las cifras y te las muestra. Y el tipo es de la industria, o sea, es un tipo grande, padre de familia, todo, que no es, digamos, un fanático religioso o político, digamos, ideologizado, sino que es un tipo con conocimiento de causa. Entonces, digamos, esto está hiper demostrado que termina este tipo de intervención ideológica de decir, vamos a tomar posturas, vamos digamos, a mostrar que somos más buenos que tal o que tenemos cierta postura superior moral, nunca le sale. Es la famosa frase, el get woke, go broke, digamos, que es como, hacete así como progresista y te vas a la quiebra. Sí, tal cual. Y además sacremos una cosa, Stan Lee, después de esa venta, se encargó solo de las películas, y las películas son un éxito. ¿Por qué? Porque Stan Lee conocía a su público, iba a la Comic Con a hablar con su público. Todos estos progresistas no van a hablar con su público, no hacen estudios de mercado, y cuando hacen estudios de mercado, a ver, Marvel Comics en su momento llegó a sacar los nuevos CEOs y todo lo demás, una explicación de que sus ventas estaban bajando porque su público era racista. Y estamos hablando de un público muy, digamos, con una reacción de la marca muy importante, que cuando tu marca te trata de racista, estás destruyendo una relación de años y en algunos casos de generaciones. Sí, sin duda. Entonces, verdaderamente lo que están haciendo es el equivalente a pegarse un tiro en una pierna. Porque hay una frase muy común, no sé quién la inventó, pero la repitieron prácticamente todos los economistas, que es donde entra el comercio no entran las balas. Ahora, Ajá. si entraste al comercio con una ametralladora pegando tiros a lo loco, y bueno, se acabó el comercio. Porque la relación es de los dos lados. Digamos, el Capitán América vendía mucho en su momento porque estaba pegando piñas en la cara a Hitler. Y lo mataron cuando se murió Hitler y lo resucitaron cuando empezó a hacer retro. Entonces, verdaderamente, esta cuestión de no respetar lo que son los trendings y confundirse el tráfico web orgánico con el tráfico web institucional, por así llamarlo, el tráfico web de lobby, es un error que a estas empresas le pueden llegar a salir millones de dólares. Es por eso que DC Comics no está perdiendo la plata que está perdiendo Marvel, porque DC Comics, a pesar de que a veces se manda políticamente correcto, no lo está haciendo al nivel que lo está haciendo Marvel. No, DC Comics decidió invertir en ese público como para probar. Lo hizo inteligente. Creó una división para cómics de ese tipo y contrató artistas de ese tipo, pero no lo convirtió en su nuevo foco. Exactamente. Cosa que Marvel sí hizo. Exactamente. Además, recordemos lo siguiente. O sea, probó. Si no sale, cerramos la edición y seguimos. Y con Marvel está demasiado comprometido ahora. Y con personajes nuevos. Eso es muy recordemos importante. que el primer matrimonio gay de la historia del cómics es de DC.
pero hizo con personajes nuevos. Y cuando no funcionó, se fue. De hecho, hicieron gay a Linterna Verde y prácticamente mataron la franquicia de Linterna Verde. ¿Pero por qué se arriesgaron con Linterna Verde y no con Flash? Porque Linterna Verde ya no estaba vendiendo tanto. Eso es una diferencia clave. No lo hicieron con Iron Man. Claro. Ese es el problema. No lo hicieron con Spider-Man. Matar a Spider-Man para poner un latinoamericano en nombre de la diversidad fue un error. Decí que la primera vez le salió bien porque Mike Morales es un personaje que es encantador. Y la verdad que es es un lindo personaje porque era básicamente el Robin de Spider-Man. Y lo prepararon como Robin de Spider-Man durante prácticamente un año. Entonces terminó funcionando. Ahora, cuando lo hicieron con Thor, con Hulk, con Capitán América, lo volvieron a hacer, digamos, hicieron que prácticamente desaparecían los caucásicos. Recordemos que hasta hay un negro ahora de Capitán América. Y no es que alguien tenga en contra de los negros. El tema es que hay personajes, digamos, está Luke Cage. A mí me encanta Luke Cage. Power Man antes era. Fue el primer personaje negro de la historia de los cómics. Y verdaderamente eso de intentar agarrar y decir, a la gente le gusta Iron Man, entonces modifiquémoslo para hacerlo de una manera políticamente correcta en lugar de agarrar y decir, ¿cómo podemos hacer que a más gente le guste Luke Cage? A mí me encanta Luke Cage, es un gran personaje y respeta mucho lo que era la cultura del Bronx. O Pantera Negra, a mí no me gusta la Pantera Negra, pero respeta mucho lo que era la cultura africana. No, incluso, entonces hay personajes muy interesantes de la diversidad racial. No, incluso la serie Luke Cage tuvo un éxito enorme, la película Black Panther tuvo un éxito enorme, es decir, no necesitas apoderarte de otras series para darle o sea, es decir, solamente tenés que generar calidad atrás de este personaje y funciona. A mí la serie Luke Cage no me encantó, pero la realidad es que en Estados Unidos la pegó fuertísimo, el éxito fue enorme. La película Black Panther me gustó, pero la película tuvo mucho más éxito de lo que esperaba, enorme, éxito a nivel Avengers. Es decir, no necesitas que Iron Man sea negro para vender personajes negros. ¿Entendés? Ese es mi punto principal. Creo que podés impulsar el personaje que ya tenés, que ya representa diversidad. Incluso Pantera Negra, digamos, es un rey africano que representa, digamos, o sea, es decir, no puedes decir ni un poquito que es un personaje pro blanco o que es como un compromiso para decir, bueno, vamos a hacer que sea más... No, es un rey africano, es decir, y Luke Cage es un, digamos, ex esclavo de Bronx, porque lo tuvieron esclavizado, digamos, y el tipo rompe sus cadenas. Sí, era un gángster. La historia en el mundo de los cómics es muy interesante. Obviamente estamos hablando de que estos personajes se crearon en la época donde la línea editorial la planteaba Stan Lee. Stan Lee, por supuesto. Que estamos hablando de alguien que entendía a su público. Además, la gran mayoría del público en ese momento apoyaba a este tipo. Estamos hablando del movimiento de los derechos civiles, es decir, el tipo entendió a su público, no era cuestiones controversiales en ese momento, digamos, no era que estaban tratando de impulsar un odio entre blancos y negros o algo similar, era un movimiento general. Y era más conciliador además. Totalmente. Ese es el mensaje a Martin Luther King, que ahora justo se está celebrando el día de él, digamos, en Estados Unidos, siempre fue conciliador, a diferencia de, por ejemplo, el de Malcolm X, que era lo contrario, y justamente Marvel, que digamos, cuando no era político no tomaba posturas políticas, porque algunos te dicen, no, pero Marvel o DC y todo esto siempre fueron políticos, porque siempre tuvieron mensajes políticos. Sí, está bien, pero no tomaban posiciones. No tomaban posiciones controvertidas y generan divisiones. Los X-Men, por ejemplo, eran la representación de Martin Luther King por un lado, Malcolm X por el otro, el lado de la violencia, el lado, digamos, de la paz. Entonces, y el mensaje siempre era más pos de la paz, pero siempre trataban de entender los dos lados, como para que digas, para que puedas entender por qué. Es decir, no es que te decían, burlate del que piensa que la violencia es la solución, cagalo a patadas y decir que no es subhumano o algo similar. Exactamente, y además aclaremos que tenía que ver también con la propia cultura de la isla de Manhattan, digamos, donde compartían las minorías, que son básicamente los judíos y los negros, una situación común. Entonces, recordemos que ese cómic que representa esa situación de, en ese momento, el racismo contra los negros, lo escribieron justamente escritores judíos, porque en ese momento Marvel era básicamente escritores judíos que estaban intentando promover un mayor entendimiento. Entonces estamos hablando que en ese momento era las minorías por las minorías en un ánimo de conciliación. Y ahora nosotros tenemos básicamente a hombres heterosexuales blancos escribiendo contra hombres heterosexuales blancos para intentar venderle a esas minorías supuestamente segregadas sin ningún tipo de éxito, porque era lo que hablamos también con la cuestión de Bolsonaro. A los homosexuales, a las minorías religiosas, ahí me puedo incluir en ese grupo, o a las minorías raciales, es el menor de sus problemas básicamente, porque también tenemos que llegar a fin de mes. Entonces, verdaderamente... Claro, y en este caso de los cómics,
todos queremos leer buenas historias. Todos queremos No leer importa buenas de qué historias. color sean los personajes. Exactamente. A ver, nunca en la vida me... O a quién besan, digamos. No nos exactamente. importa. Queremos una historia interesante. Guerra Civil, podría haber sido Guerra Civil, protagonizado por... si hubiese sido la misma historia, digamos, ¿no? Podría haber sido protagonizado por Pantera Negra, si quisieran. Pero tenía que ser la misma calidad de historia. Es Exactamente. decir, no pasa por el color del personaje. Solo que bueno, O Watchmen. no lo fue. Watchmen, por ejemplo. Tienen religión indefinida. Claro. Y estamos hablando, en Watchmen también aparece la cuestión de la homosexualidad y todo lo demás, pero es como algo que aparece en los comentarios de los escritos de Alan Moore entre capítulo y capítulo, como entrevistas a los personajes, donde habla justamente de que probablemente Rorschach podría llegar a ser homosexual, pero es algo que no hacía la historia. Entonces, verdaderamente, querer vendernos basura en nombre de la diversidad es una locura. Es verdaderamente no entender al público. Pero bueno, todo esto es muy general. Más que nada en el entretenimiento, creo que, bueno, un caso muy común también fue Star Wars, que le pasó algo con esta última película. La última película fue un desastre. Que tuvo, a los fans los destruyó, digamos, les vendió algo totalmente opuesto a lo que los fans buscaban. Que a ver, podés decirle a tu fan, ok, te voy a mostrar otra cosa que no es exactamente lo que esperabas. Pero de ahí a decir si no te gusta es porque sos un retrógrado, porque sos tóxico, porque ¿cuál es tu problema? ¿Que hay mujeres? No, el problema es que la historia es pésima. O sea, ese es el problema. Que me destruiste a Luke Skywalker, me lo diste vuelta, creaste un personaje que no tiene nada que ver, parece un fanfiction malo, pero decís, que tu problema es que hay una mujer a cargo. No, nada que ver. O sea, te están haciendo marketing, y esto es Star Wars, es decir, es uno de género, es una de las, perdón, de las franquicias, de las marcas más populares de la historia del entretenimiento. Y ahora hay una opinión muy dividida sobre la próxima película, que debería ser masiva. Es tipo, bueno, pero si va a ser como la última, no sé si quiero. Es como, no debería ser así. O sea, es decir, el público, hay mucha gente que no está interesada. Yo estoy como, bueno, quiero ver qué pasa, porque es más que nada porque es la última. Pero es tipo, y si es, bueno, ahora cambiaron todo el director, volvieron al de las 7 y todo, pero terminaron destruyendo mucha confianza, muchísima, algunos de los cuales no van a recuperar, en pos de dar un mensaje políticamente correcto, o al menos de setear una posición, de dar esta señalización de virtud, digamos, y decir, mira, nosotros somos más progres que ellos, que quien sea, que no sé, que esté en la vereda puesta. Sí. Y además, aclaremos una cosa, yo en el tema de Star Wars te puedo dar mi ejemplo personal. Tengo un grupo de amigos con el cual siempre vamos a ver todo este tipo de películas de Star Wars, Marvel y todo lo que sería ciencia ficción. Y todos nos quedamos con una sensación tan fea que este año cuando salga la última, personalmente, y estoy seguro que muchos de mis amigos van a optar por lo mismo, no la vamos a ir a ver. La nueva, yo no la voy a ir a ver. Si la veo si la suben algún día en Netflix, porque ni siquiera me voy a encargar o me voy a gastar tiempo en piratearla. No, con Star Wars en mi caso la posición no es tan radical, pero hay muchos. O sea, realmente depende de cómo que a mí no me gustó, es una no. cuestión muy personal, es una cuestión de No, por supuesto, eso todos toman esa decisión y todos votamos con el bolsillo, eso es lo más importante que podamos hacerlo. Pero no es una posición pequeña, ¿eh? Hay mucha gente que está en la misma posición que vos. Personalmente yo seguramente lo terminé viendo igual, porque aparte me gustó el estilo, digamos, de este director en la séptima, pero entiendo enormemente al fanático que dice, me sentí insultado. No insultado porque dicen, hay una mujer más poderosa que un hombre. No, insultado porque los personajes que construyeron en 50 años prácticamente, literalmente en 42 años van a ser desde la primera película de Star Wars, no son nada que ver. Luke Skywalker tenía una construcción de personaje y en la última película la desarmaron entera. Pero supongamos que eso lo termino aceptando. ¿Sabes qué es lo que me resultó más inaceptable por sobre otras cosas? Que fue una película muy, muy aburrida. No, sí, bueno, de entrada, hay un montón de críticas para hacer la historia. Claro, digamos, yo entiendo pero que la historia sea todo eso y dijeran, si no te gusta es porque no te gusta el progresismo, ya ahí, perdón, ahí te entiendo totalmente si no quieres ver lo siguiente. Te lo entiendo totalmente porque te quisieron el enemigo para venderle a otro. Y pero... sí, la verdad que fue tremendo. Pero esto es tremendo, es lo que está pasando. Y todo eso se marca en lo mismo que lo de Gillette, ¿no? Es decir, sí, es prácticamente todo lo mismo, es algo que alguna vez teníamos que hablar. Sí, dar una postura, digamos, ideológica, política, moral, supuestamente, en pos de andás a ver qué, en general no sale. No sale y terminas perdiendo más público, más ventas de lo que creíste que ibas a ganar.